Buenos días, ¿cómo están todos? En esta mañana vamos a compartir la lección número 3 del libro de Romanos. Vamos a buscar el versículo 18, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta el versículo 32 he leído. Buenos días a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana en la transmisión en vivo. Estamos en la lección número 3 del libro de Romanos. Hoy hemos leído del versículo 18 hasta el 32. Vamos a analizar algunos puntos importantes en esta parte del texto donde el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos, ¿no? Le está escribiendo a los hermanos que están en la iglesia de Roma esta carta tan especial que precisamente no se llama el libro de Romanos. Entonces acá en la Biblia está escrito varios asuntos, varios temas importantes en estos fragmentos o en esta parte del texto bíblico. Y vamos a analizar algunos puntos, ¿no? Hasta donde podamos estudiar, vamos a escudriñar esta parte de las Escrituras. Lo primero, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 18 nos relata un tema muy interesante, que es precisamente cómo es que la ira de Dios se revela sobre la humanidad. O sea, qué tipo de concepto o qué tipo de principios Dios está mencionando para que su ira se derrame sobre este mundo. Aparece no como si fuera un juego de palabras, pero nosotros debemos comprender detalladamente. Dice así que la ira de Dios se revela, ¿no? Se revela. El juicio, la ira del Señor desde el cielo, ¿ante qué tipo de personas se revela? Dice. Ante toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace que el corazón de Dios tenga deseo de derramar su ira, su enojo, su molestia? Es precisamente que los hombres detengan, dice, con injusticia la verdad. Entonces, todo lo que hay en el hombre, todo lo que está dentro del ser humano es injusto, ¿no? Todas las cosas que salen del hombre son injusticia. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando el hombre detiene con injusticia la verdad? Es decir, que colocando sus argumentos y sus razones, su punto de vista, todas estas cosas son injustas, ¿no? Son injusticias del hombre. Entonces, ¿qué es lo que detiene la verdad? La verdad es el Evangelio. Por lo tanto, cuando alguien quiere detener la verdad por exaltar su razón, su punto de vista, contra estas cosas dice Dios que revela su ira. Esto es lo que a Dios más le desagrada. Cuando alguna persona impide o quiere impedir que se anuncie el Evangelio, la verdad, sino que quiere hablar acerca de otros asuntos, ¿no? Acerca de otros temas. Entonces muchas personas que quieren enseñar las Escrituras, que quieren enseñar la Biblia, no enseñan a la gente acerca del Evangelio, sino enseñan acerca de la moral, acerca de la ética. Y si nosotros nos ponemos a analizar detalladamente, el Evangelio no tiene que ver con ética ni con moral. ¿Es correcto? ¿Por qué razón digo esto? Porque el Evangelio, el principio del Evangelio es precisamente descartar al hombre, es dejar fuera al ser humano. Entonces, si ya sacamos al ser humano, no existe ética ni moral. ¿No es así? Es correcto, ¿no? Porque a Dios no podemos aplicar el concepto de ética y moral, porque no es hombre, no es ser humano. Entonces, el Evangelio está fuera de lo que llamamos ético y moral. ¿Entienden? El Evangelio tiene que ver con el sacrificio perfecto, con el plan perfecto de Dios, de matar, de hacer crucificar a su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto está fuera del rango moral. ¿A qué me refiero con que está fuera del rango moral? Ya, por ejemplo, si una persona cometió un pecado grave, ¿no? Es decir, que ya había hecho una gran maldad, un pecado terrible, que nosotros ni siquiera podemos pensar en ello. Si en el caso que esta persona un día pueda encontrarse con el Evangelio, pueda encontrarse con la salvación, con la explicación del Evangelio, entonces por ser una persona que haya cometido muchos pecados, entonces moralmente no sería correcto que esta persona reciba el perdón, no sería correcto que esta persona reciba la salvación. Al contrario, si una persona que ha pecado un poquitito nomás, no ha hecho mucho mal, esta persona sí merece recibir esta salvación. Bueno, no aplica de esa manera el concepto del Evangelio, sino que el Evangelio se manifiesta para que todas las personas que escuchen puedan creerlo, sin excepción. El versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Es correcto? Ya, esta palabra, ¿qué es lo que está diciéndonos en algún sentido más simple? Dice así, dice que la deidad, el poder de Dios, dice que son invisibles, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Nosotros podemos ver el poder de Dios con nuestros ojos, podemos ver la deidad de Dios, el eterno poder de Dios no se puede observar con los ojos. O sea, algunas personas están excusándose de esta manera. ¿Por qué yo puedo creer en alguien que no veo? ¿Por qué yo tengo que creer en alguien que no puedo ver con los ojos? Entonces algunas personas nos dicen que estamos un poco locos porque alguien que cierra sus ojos y ora ante Dios, entonces ¿ante quién está orando si no hay nadie? ¿No? Entonces alguien piensa que el hecho de orar a un Dios invisible a nuestros ojos viene a ser una locura, un acto de locura. Pero las mismas escrituras nos señalan que Dios, voluntariamente no nos permite verle. Ya vamos a ver una palabra antes de continuar. El libro de
Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Busquemos acá. Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 16. Ya, si encontraron ustedes, voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Es correcto? Si algunas personas piensan que Moisés había visto a Dios, ¿no? Había visto cara a cara, porque hay un versículo en el libro de Éxodo, capítulo 33, que dice que Dios había encontrado a Moisés cara a cara, ¿no? Como se encuentra una persona con otra persona, dice. Pero cuando nosotros investigamos la Biblia, dice en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6 que no existe el hombre que pueda ver a Dios, ni existirá, dice el hombre. Entre los seres humanos que están con este cuerpo de carne, no existe quien pueda ver a Dios, ¿no? Entonces, digamos que en el libro de Hechos está explicando cuál es la verdadera razón o con quién se encontró Moisés realmente. Vamos a ver. El libro de Hechos, capítulo 7, el versículo, Hechos, capítulo 7, el versículo, un momento. El versículo 53, ¿sí? Hechos capítulo 7, versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ya según la explicación de Esteban cuando estaba dando su discurso antes de ser mártir, antes de haber sido puesto como mártir de la iglesia primitiva, él estaba explicando que cómo vino la ley hacia los judíos. Dice que vino por disposición de ángeles. Acá no queda clara una cosa. ¿Qué cosa queda clara? Que en realidad Moisés no ha visto a Dios cara a cara, sino que es equivalente como si hubiese visto a Dios. Él se encontró con el ángel de Dios, con los ángeles de Dios. Entonces, ¿a quién ha visto Moisés? No ha sido a Dios, sino que al ángel. Porque si Moisés hubiese visto a Dios, entonces el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, no puede estar escrito así. ¿Entienden? Vamos a leer otra vez. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice. Entonces, si en el caso que Moisés se hubiese encontrado con Dios y lo hubiese visto frente a frente, entonces este versículo de las Escrituras sería una contradicción. ¿Entienden? Pero no hay contradicción, sino que solamente que la interpretación de los lectores no viene a ser la adecuada. Porque tenemos que unir los cabos, ¿no? ¿A quién realmente vio Moisés? Cuando dice que ya no me verás de frente, dice, sino que solamente verás mi espalda. Entonces, ¿qué es lo que vio Moisés? ¿Vio la espalda de Dios? No, sino que vio al ángel de Dios. Entonces no podemos interpretar la Biblia como queramos, sino que debemos unir los cabos. La ley fue traída por disposición de ángeles. Por lo tanto, lo que ha visto Moisés son a los ángeles. ¿Entienden? Por eso, ¿por qué estoy explicando esto? Porque estamos leyendo hoy el libro de Romanos capítulo 1. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ya, alguien piensa que para creer en Dios es necesario verle, pero acá dice que las cosas invisibles de Él. ¿Qué vocabulario está explicando acá? Las cosas invisibles. O sea, invisible es decir que no se pueden ver. ¿Entienden? Ya, esas cosas invisibles no es necesario verlas. O sea, no es necesario ver a Dios, en otras palabras,
sino que dice que se hacen claramente visibles. O sea, nosotros podemos llegar a ver a Dios, ¿cómo? ¿Con qué cosas? Desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la creación o las cosas que han sido creadas en este mundo, con eso ya tenemos para entender que existe un Dios que tiene un eterno poder y que es divino, que es una deidad. No es necesario tener que encontrarnos con Él para decir, sí, Dios tiene eterno poder y deidad. Porque la Biblia dice que nadie puede encontrarse con Él. Si un hombre se encuentra, dice que en ese momento morirá. Así está escrito en el libro de Éxodo. Entonces es una mala interpretación decir que alguna persona se encontró con Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 6, dice que Isaías dijo así, o sea, inmundo, dice que yo soy inmundo de labios, porque ay de mí, dice, porque mis ojos han visto al Rey. Así está escrito, ¿no? Pero en realidad cuando Isaías estaba viendo esta escena donde veía a Dios, no estaba viéndolo de manera presencial, sino que era una visión, dice la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Isaías. En el libro de Ezequiel también, ha tenido la visión. Por la visión podía observar el trono de Dios, el lugar donde estaba sentado nuestro Dios. O sea, no es una imagen, no es una escena presencial donde se ha estado mirando el rostro de Dios o delante de Dios. Por lo tanto, no existe hombre que haya visto a Dios. Así está escrito en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Nosotros no tenemos que, interpretar de manera incorrecta las Escrituras, sino que conforme a la Biblia. Entonces, ahora la pregunta es otra. ¿Es necesario ver a Dios para creer en Él? Esto viene a ser la pregunta. Según el versículo 20 dice que, aunque nosotros no lo veamos, pero las cosas creadas que vemos con nuestros ojos, ya con esto es suficiente para saber que existe el Creador. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Entonces hay una frase muy famosa de Galileo Galilei. Él dijo que ya Dios se ha manifestado a los hombres de dos maneras, o Dios ha hablado a la humanidad de dos maneras. Uno, por la creación, por las cosas que están hechas. Y segundo, por medio de las Escrituras. Así hay una frase muy famosa de Galileo Galilei, que de dos maneras Dios habló a la humanidad. Por medio de la creación, mostrando lo que ha hecho. Con nuestros ojos podemos ver la creación, las montañas, el cielo, las estrellas, hemos visto la luna, el sol y todas las cosas que existen alrededor, el mar. Viendo estas cosas, alguien debe imaginarse, ¿esto cómo pudo ser creado así nomás? En ese momento puede identificar que existe el Creador, existe quien había hecho este mundo. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. ¿Entienden? Ya todas las personas, por ver esta maravilla, ¿no?, que es la creación, fácilmente puede interpretar a Dios está en los cielos, está lejos de nosotros, por lo tanto no es necesario verlo para creer en Él. ¿Por qué? Voluntariamente Dios habita, dice, en la luz inaccesible. La luz inaccesible, ¿no? Es decir, que es un lugar donde con los ojos no podemos ver. Por ejemplo, ustedes miran al sol que irradia, ¿no?, energía solar, luz. Entonces ustedes se quedan un ratito mirándola y ya, sus ojos empiezan a nublarse, ¿no? Empiezan a doler, empiezan a llorar sus ojos, a lagrimear. En ese momento ya no pueden seguir mirando el sol, ¿no? Ya alguien dice que no se escucha. ¿Pueden confirmar otros? ¿Está apagado el sonido? Ok. Si se escucha, dice. Sí, dice otro. Tal vez, hermano Johnny, tiene que revisar su audio, por favor. Por favor, escuche. Gracias. Si siempre que alguien no escuche el audio puede indicarme, ¿no?, para yo confirmar, porque puede ser que a veces haya problema, pero si no, entonces tiene que revisar su equipo, ¿no?, su audio. A veces
A veces tiene el Bluetooth conectado, por ejemplo, y el Bluetooth está en su bolsillo, entonces no puede escuchar. A veces ocurre esto, ¿no? Bueno, seguimos. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estas son las personas que, viendo la creación, viendo todo lo que está hecho en el cielo, aún así niega la existencia de Dios. No, no puede ser que Dios haya creado todo. De algún lugar tiene que haber salido. Y empieza a elaborar teorías, ideas y cosas extrañas que finalmente llevan a la gente ¿a qué cosa? A dejar la creencia, a no aceptar la existencia de un Dios. En ese momento la gente ¿cómo se vuelve? Se vuelve atea, ateo. No cree en la existencia de Dios. No cree que existe en el cielo un poder enorme, o sea, un creador que ha hecho todas las cosas, incluyendo al ser humano.